Hoy precisamente concluimos con la serie que hemos venido predicando estos últimos casi 2 meses. Qué hermosa serie. Poder de lo alto. Hemos venido acercándonos más a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Y es tan crucial y tan importante en la vida de todos nosotros como cristianos y en la vida de la Iglesia también. Entonces, hemos ido viendo a lo largo de estos domingos diferentes facetas, diferentes cosas sobre el Espíritu Santo. Vimos primeramente que es el cumplimiento de la promesa. Cristo es fiel y cumple lo que dice que va a pasar y que Él va a hacer, por supuesto. Así que el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa que hizo el Señor y que cumplió el Padre también. La Trinidad en acción, los tres. Vimos también lo que veníamos comentando, es imprescindible. La obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía es crucial y es vital. Hay un antes y un después en la historia de la Iglesia. Él forma parte del nacimiento también, como lo forma, de tu nacimiento espiritual y del mío, forma parte también del nacimiento de la Iglesia. Llegamos a ver incluso que Él es también quien va dirigiendo los pasos también de la Iglesia. Ahí en el libro de los Hechos recuerdan cómo el Espíritu iba moviéndoles también hacia donde debían ir a abrir las iglesias. Le necesitamos. Es tan vital, es tan importante que sin Él no somos esas nuevas criaturas, como veremos después. Misteriosamente, esto es tremendo, somos morada del Espíritu Santo. Él habita, Él vive dentro de nosotros. Y como tal, tenemos la responsabilidad también de hacerle un lugar agradable donde Él pueda estar, un lugar incluso en el que Él pueda crecer. Estuvimos hablando y viendo de eso. Él proporciona dones, reparte como quiere y a quien quiere. Y por supuesto, hemos estado viendo que está vivo, es una persona de la Trinidad, Él está vivo. Una característica de que Él está vivo será lo que hoy veremos, es el fruto del Espíritu Santo. Como está vivo, produce en todos nosotros ese fruto de vida también. Ponte en pie, vamos a leer la palabra y luego oramos para entrar al mensaje. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, los versículos que van del 16 al 25, que nos hablan de eso. Gálatas 5, 16 al 25. Y encontramos ya en la Reina Valera, que tiene esos encabezamientos dentro de lo que es la palabra, encontramos ya una especie de confrontación o de bifurcación, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hoy hablaremos, Dios mediante, de todo eso. Gálatas 5, 16 al 25, leamos juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, te adoramos y te alabamos, Señor. Papá, bendito seas. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque una vez más se cumple tu palabra y tu misericordia se renueva cada día, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos vida, porque tenemos esperanza, porque estamos, Señor, aquí en tu iglesia.
Ninguno, Señor, a la verdad, ninguno de nosotros somos dignos, Padre, de poder ser llamados tus seguidores cristianos, mucho menos de poder, Señor, ser tus hijos, tus hijas. Pero venimos, Señor, llenos de gratitud, porque a ti te ha placido que así sea, Señor. Tú nos amaste primero, Señor, tú tomaste la iniciativa. En realidad, Padre bueno, tú lo has hecho todo, Señor. Por eso, Padre, estamos agradecidos, Señor. Por eso sabemos que también, Padre, es tu voluntad que hoy estemos aquí reunidos como pueblo tuyo en tu iglesia. Señor, Padre, que se cumpla entonces, si tú nos has traído, Señor, con propósitos mayores de los que nosotros podamos entender o comprender, que se cumpla tu voluntad. Yo tampoco soy digno, Señor, de predicar tu palabra, Padre. Pero, Señor, te suplico y te ruego que, Señor, no sea yo, sino tu Espíritu Santo, del cual venimos predicando y hablando, el que se mueva hoy aquí, Señor, entre nosotros. Padre, si hemos venido en tu voluntad, Señor, que se haga también tu voluntad hoy domingo, Padre. Quebrántanos, háblanos, ministranos. Señor, estamos convencidos de que tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Háblanos, Dios. Háblanos en esta mañana, Señor. Suplicamos no salir de aquí, Señor, igual que hemos venido. Salir de aquí, Señor, con una palabra tuya, porque solo tu palabra, Señor, puede cambiarnos y transformarnos. Gracias, Señor. Muévete con libertad. Esta es tu casa, esta es tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Toma asiento, por favor. Bueno, poder de lo alto, la obra maravillosa, preciosa, poderosa e imprescindible del Espíritu Santo, Hemos venido recordando a lo largo de esta serie, ¿no? Pero ¿cómo será de importante, permítanme retroceder un poquito, que nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nos llegó a decir: os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me marche, porque si lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a vosotros. Si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo será que el propio Señor Jesucristo nos dice: mira, es mejor que me vaya para que Él sea enviado y venga a vosotros? Es importantísimo, y lo es, porque Él es crucial en el nuevo nacimiento también. ¿Recuerdan aquella conversación que tuvo Jesús con aquel maestro de la ley que fue a verle en la tarde-noche, hay un poquito a hurtadillas o a escondidas? Me refiero a Nicodemo. Tuvieron una conversación bien interesante. Nicodemo se interesó y le preguntó al Señor porque veía, por supuesto, cómo no verlo, algo muy especial en Jesús. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no interpretó esto de manera espiritual, sino de manera natural, de manera carnal. ¿Cómo será eso posible, maestro? ¿Es que acaso puede el hombre volver a meterse ahí en el vientre de la madre? ¿Cómo es posible? Y Jesús le siguió hablando en términos del Espíritu. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y añadió algo de lo que vamos a hablar hoy mucho. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya comenzamos a ver en esta parte desde el principio que se contraponen las obras de la carne con el fruto del Espíritu, lo carnal y lo espiritual. Pablo le dejó dicho a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ustedes se lo saben, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Pasamos de ser carnales, de ser mundanos, a ser hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Comienza una nueva vida en nosotros, un nuevo caminar, un nuevo andar de la mano del Espíritu Santo, Así que desde el principio, desde el primer momento que tú te entregaste a Cristo, que le aceptaste y le confesaste como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu del Señor está obrando en ti y está morando en ti. Ya te acompaña.
Y a pesar de nosotros mismos, no nos será quitado. Lo que pretendo decirte, creo que es importante para el mensaje de hoy, es que hay un antes y un después. Tiene que haberlo. Es crucial, es imprescindible. Hay un momento de quiebre, de cambio, de ruptura. ¿Cómo será que aún Jesucristo, ha marcado eso para más de la mitad de la humanidad? Medimos el tiempo, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo mide la humanidad? Antes de Cristo y después de Cristo. Aún para los que no creen, hay marcado un antes y un después con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso es para la humanidad, si eso es para los no creyentes, ¿cómo habrá de ser ese antes y después para nosotros, los hijos, las hijas de Dios? La iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar bien marcado en nosotros. Tenemos que aprender a vivir, y hoy vamos a hablar mucho de eso, menos carnalmente, menos como antes éramos y vivíamos, y empezar a fluir y a vivir más en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Jesús es rotundo también, lo fue. Miren, Marcos 9, el que no es contra nosotros, por nosotros es. O estás conmigo o estás contra mí. Eso dice el Señor. Porque miren, el Evangelio es profundo, es amplio, está lleno de secretos, de maravillas. Es tan hermoso, es tan hermoso. El propio Padre habló a Jeremías y le dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es hermoso, porque no sé si te ha pasado, espero que sí, pero vas al mismo pasaje del Evangelio o de la Biblia, un pasaje que tal vez has leído y estudiado muchas veces, y acudes hoy y te pones a leerlo con detenimiento y a orar, y de repente descubres nuevas cosas. El Señor te muestra nuevas cosas que estaban ahí, porque está vivo, la palabra es viva y eficaz, y nos habla, porque es de un Dios vivo. El Evangelio es hermoso, profundo, pero también en sus postulados y fundamentos más importantes es tan claro, es tan sencillo como para los niños. Y me refiero a eso. Cristo nos dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Otra vez encontramos como esa dualidad: o estás conmigo o no estás conmigo. Si tú buscas en la palabra del Señor, rápidamente te vas a encontrar a Jesucristo y a Satanás. Te vas a encontrar al cielo y al infierno. Te vas a encontrar el reino de Dios, donde Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el mundo, que tiene un príncipe. Satanás es el príncipe de este mundo. Vas a encontrarte la luz y las tinieblas. Y vas a encontrarte de lo que hoy hablamos: el fruto del Espíritu Santo o las obras de la carne. Dos alternativas. No tenemos la del medio. Dos alternativas, dos caminos. Recuerdan, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerdan, la puerta estrecha y la puerta ancha. Solo dos. Una que es fácil de transitar, de caminar y de vivir, las obras de la carne, por la cual entran muchos, pero que lleva a la muerte espiritual, a la perdición. Y la puerta estrecha, la angosta, que no es fácil de pasar y no es fácil de transitar, pero es la única que lleva a Dios y que lleva a la vida. Me estoy refiriendo a que a Cristo no le gusta la tibieza. No le gusta. Ya todos recordamos el mensaje a la Odisea, que nos pone los pelos de punta cuando lo oímos, ¿no? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristo es rotundo y consecuente con su mensaje de vida. Y está claro, la verdad está claro, hermanos, si nos acercamos a la palabra del Señor. Pero nosotros que somos débiles, nos gusta vivir ahí un poquito como en la tibieza.
Nos gusta eso de ser radicales, tal vez en otras cosas, pero en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, nos gusta con demasiada facilidad pasar así un poquito desapercibidos como cristianos, en el trabajo tal vez, o entre nuestros amigos. Y entonces ocupamos un perfil bajo, como que, bueno, si no descubren que soy cristiano, mejor. Por un lado, problemas que me evito, y por otro lado, pues no van a poner la vista en mí, porque si se dan cuenta de que soy cristiano, me van a exigir ciertos valores morales y éticos, y entonces pues me quedo más cómodo ahí un poquito escondido. Así somos a veces, así somos. Nos mimetizamos con el ambiente social del grupo, la cultura o el país donde vivimos. Nos mezclamos ahí un poquito, nos escondemos y así encontramos muchos cristianos que simpatizan con las corrientes de este mundo. Me refiero a corrientes de pensamiento. Y que ya no ven tan mal temas como la ideología de género y un montón de cosas más. Ahí nos vamos mimetizando y nos vamos fundiendo con todas esas cosas. Hay un refrán español que dice: donde fueras, haz lo que vieras. Pero es un refrán español. Yo no lo encuentro eso en el Evangelio. El Señor dijo: por tanto, id. ¿Y qué dijo? ¿Mezclaros con la gente, vivir como ellos? No dijo eso. Allá donde vayamos, nosotros tenemos que glorificar a Dios, hermanos. Tenemos que ser consecuentes. Somos hijos del Espíritu también. Y vivir entonces en consecuencia con eso. Lo que quiero decir, hoy hablaremos un poco de esto, es que a veces queremos mantenernos con un pie en el reino de Dios y con otro pie en este mundo, en las cosas de este mundo. Y claro, qué difícil es eso, ¿no? No sé si alguna vez has probado ahí, estando en el río o estando ahí en el mar, cuando jugamos con los hijos o con los amigos, ahí con dos balsitas o dos cosas, y de repente te estás cambiando de una a otra y tienes un pie en una y un pie en la otra. Uf, mala situación, ¿no? Porque rápidamente las aguas se mueven y tú como que estás ahí que te tambaleas, y más pronto que tarde. Pues el Señor también dijo eso: no podemos servir a dos señores a la vez. No se puede hacer eso. Pablo le dijo a los corintios: oye, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Y qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Si lo quieres todavía más claro, Santiago: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Podemos estar en las obras de la carne y también estar anhelando y buscando el fruto del Espíritu Santo. Pablo nos va a hablar de eso a lo largo de esta enseñanza del día de hoy. Miren el versículo 16 con el que hemos empezado. Digo pues, es palabra de Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Él comienza ya rotundo y claro. De los dos caminos que tenemos, no lo dudéis, andad en el Espíritu. Renegar de los deseos de la carne. Nos avisa a estar firmes, nos avisa a ser radicales, nos avisa a ser intencionales, porque sí, lo vamos a ver, es en el poder del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ser intencionales, tenemos que desear la obra del Espíritu Santo, tenemos que rechazar las tentaciones, tenemos que batallar, tenemos que luchar. Andad en el Espíritu, dice Pablo. Y nos avisa en el versículo 17, cuidado, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Otra vez, los dos caminos. No hay otra alternativa. Y el del Espíritu contra la carne se oponen entre sí, dice Pablo. No hay comunión entre ellos, no hay amistad. Son opuestos y batallan en nosotros. Pablo sabía esto muy bien. En Romanos nos dejó ahí como abrió el corazón y les contó a los romanos, y eso es hermoso que haya quedado para nosotros porque nos podemos identificar con él. Dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis pensamientos, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! Porque Pablo sentía dolor por fallarle a veces a Cristo. Los hijos debemos sentir dolor cuando fallamos a los padres. Es así. Y nosotros como cristianos también cuando le fallamos a Dios. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará? Dice el apóstol, de este cuerpo de muerte. Y volviendo al texto de hoy, en el versículo 18 parece que él mismo se da la respuesta y nos la da. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, la ley de la carne. Si sois guiados por el Espíritu. Y esa es la clave. Es lo que venimos predicando todos estos días, en el poder de lo alto. El poder de Dios está ahí, nos ha sido dado, nos ha sido entregado. Y la clave es hacernos con Él. Pero para hacernos con Él tenemos que menguar nosotros. ¿Para qué? Aumente Cristo. Y el Espíritu Santo tiene que poder tomar el control de tu vida y el de la mía. Porque si no, la carne es carne. Y tiraremos hacia los viejos hábitos del hombre anterior, de la mujer anterior, pero ahora soy una nueva criatura y se me ha dado el poder y la vida nueva en la persona del Espíritu Santo. Hagamos uso de lo que se nos ha dado. Debemos morir, como veremos ahora, a nosotros mismos y cederle el control a Cristo. El apóstol continúa y nos va a hacer toda una disertación de algunas de las obras de la carne. Es una selección. ¿Hay aquí futboleros? Sí, ¿no? Hay muchos futboleros. Pues parece que el apóstol hace una selección. Selecciona como la selección española, que ya saben que ha campeonado hace no mucho. Selecciona el apóstol lo más representativo, lo mejorcito que encuentra. Lo peorcito que encuentra. Lo va seleccionando y lo va a poner como ejemplo. No son todas, escuchen. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como se queda sin fuerza, porque hay tantas otras más, y cosas semejantes a estas. Hace una selección y hace también una exhortación, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, claro, porque son evidentes, porque son externas, porque son conductas y formas de vida que se aprecian y se ven de manera clara y evidente. No en vano Cristo diría: por sus frutos les conoceréis. No puede el árbol bueno dar malos frutos, al igual que no puede el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos les conoceréis. Si observan nuestra vida, por mucho que queramos tapar o ocultar las cosas, porque dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Si observan nuestra vida, pues irán viendo el fruto de nuestra vida, porque allá donde está tu tesoro, dice la palabra, es decir, lo más valioso para ti, lo que te mueve, lo que te preocupa, por lo que tú te esfuerzas, pues ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. Y de la abundancia del corazón, así que no podemos pelear contra esto, hermanos. Podemos disimularlo, esconderlo un poquito, tratar de taparlo, pero Dios no puede ser burlado, recuerda. Aquello que el hombre sembrare, pues eso mismo es lo que cosechará. En consecuencia, es lo que pretendo decirte. Y es lo que dice el apóstol: ¿vivimos para la carne o vivimos para el Espíritu? Para el Espíritu de Dios. Y como digo, tal vez sea conveniente parar un poquito y ver todas estas obras de la carne y reflexionar un poco sobre ellas.
porque muchas veces escuchamos la palabra del Señor y la verdad, yo creo que no la tomamos muy en serio. Bien porque la hemos oído otras veces, bien porque a veces pensamos ya, pero esto que hoy está predicando el pastor o el predicador no va conmigo, esto no me pasa a mí o no. Y como que muchas veces, entonces hoy es conveniente que reflexionemos un poco y que paremos, porque todas estas obras de la carne, siento decirlo, pero sí tienen que ver contigo y tienen que ver conmigo, están en nuestro alrededor y como león rugiente están acechándonos y buscando a quien devorar. Recuerda la oración del Señor Padre: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Así que tú y yo vivimos en el mundo y el mundo está lleno de las obras de la carne y nos las encontramos por todos los lados como veremos. Así que he querido hacer algunos recortes de prensa y mostrarles a ustedes ahí en la pantalla. ¿Me ayudáis, chicos, poniendo la primera? Es bien difícil de categorizar todas estas obras de la carne, pero yo he intentado hacer ahí una pequeña agrupación, igual que en el fútbol, ¿no? ¿Recuerdan la selección? Pues los que son futboleros saben que en cualquier equipo de fútbol está la defensa, está el centro del campo, están los delanteros. Pues bueno, tal vez podemos hacer ahí una especie de selección. Y miren, encontramos la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, impureza, lascivia, libertinaje. Ahí tenemos. Y como digo, muchas veces pensamos, no, bueno, pero yo no estoy ahí, esto no va con nosotros, son conductas de otros, están alejadas de nosotros, no tienen que ver con nosotros. Pero vivimos una contienda espiritual entre la carne, el pecado, el mundo y el Señor, el reino de Dios y lo espiritual. Estamos ahí, en esa batalla, y está más cerca de lo que pensamos. Mira lo que encontré. La fuente primera es Telemadrid. Dice: España primera de Europa y tercera del mundo en prostitución, inmoralidad sexual. ¿Sabían eso? ¿Sabían que un montón de extranjeros vienen a España como turismo sexual? Y no estamos hablando de algo que esté muy lejos de nosotros. Los que conocen la zona tal vez sepan que hay un polígono aquí al lado que se llama Cobo Calleja, está bien cerca. Y en ese polígono hay prostitución. No es Cobo Calleja, perdón, La Cantueña, que está más cerca todavía, el que está más cerca de aquí de la iglesia. Ahí hay prostitución. Tal vez ustedes no lo sepan, pero por la carretera de Toledo, en ese lado, digamos, en la entrada de Parla, creo que es la entrada de Parla Norte, hay uno de los centros de prostitución más grandes de toda Europa. Un hotel gigante que exhibe sin ningún tipo de pudor ni de miedo ahí los carteles anunciando lo que son y los servicios que dan. Eso está ahí mismo. Y si todavía piensas que no tiene mucho que ver contigo, pues mira la televisión y mira lo que nos enseñan y lo que vemos. Ahí vemos la segunda también, la pornografía en los jóvenes, ¿no? 6 de cada 10 jóvenes en España consumen pornografía y la mitad admite que ve demasiado. 6 de cada 10, eso es un 60%. Y aquí habla de jóvenes, pero hay hermanos, porque este mal afecta también a los mayores. Y ya dicen las estadísticas, siempre los hombres han estado por delante en eso, pero dicen las estadísticas que ya las mujeres en el consumo de pornografía van alcanzando a los hombres. Y también podremos decir, ya, pero esto no tiene que ver conmigo, tampoco estoy ahí, pero sabes que lo llevas en tu bolsillo. Sí, porque está en tu móvil. George McDowell, un cristiano, tiene un vídeo precioso, maravilloso, que harías bien en buscar, que se llama A un clic de distancia. Porque tenemos la pornografía en internet por todos los lados, y en la televisión y en cualquier lugar. Las obras de la carne son expuestas, son ofrecidas con total libertad y nos centran, ya digo, de diversas maneras. Sigue el apóstol y podemos encontrar otro grupito más. Voy a intentar a ver si esto me funciona, Salva, y si no me ayudas tú. A ver, pues sí. Estupendo. Encontramos otro grupito más ahí que
podríamos decir vidas y vicios, vidas licenciosas, y vicios. Libertinaje, borracheras, orgías, eso dice aquí el apóstol. Ahí tienes otra fuente en La Vanguardia. En La Vanguardia. Dice, España, segunda del mundo en el consumo de alcohol. Segunda del mundo en el consumo de alcohol. Y si lees la letra pequeña de abajo, que la han ampliado los hermanos, tercera en el consumo ¿de qué? De cocaína. De cocaína. ¿No? Miren la de al lado, si puedes volver al tamaño de antes. Miren con lo que se enfrentan también nuestros jóvenes. Una noticia en La Razón. Un concierto de música para jóvenes. Y dice, organizan una orgía multitudinaria en el Villa Rock 2024 de Albacete. Las obras de la carne son ofrecidas, son expuestas. Este es un mundo caído, queridos hermanos, caído. Por eso el apóstol nos está hablando de todo esto. Y cómo muchas veces nuestros jóvenes tenemos que orar por ellos, que son tan acosados desde todos los lados. Cientos de jóvenes todos los fines de semana, qué doloroso es esto. Se entregan por completo a estos vicios. Salen de marcha, como dicen ellos, salen de fiesta, salen a las discotecas y realmente se deleitan en las obras de la carne y son alcanzados y son llenados. El apóstol Santiago nos exhorta, como Pablo venía exhortándonos también aquí, y nos recuerda que tenemos que ser drásticos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otra vez, aquí no hay tibieza, aquí no hay gris, aquí no hay términos medios. O estamos con el Señor o estamos en las cosas del diablo, en las cosas del mundo. Y hablando de las cosas del diablo, hay otra categoría más. Esta, si cabe, todavía va más directamente contra Dios. Idolatría, hechicería, herejías, ocultismo, adivinación, superchería. No sé si algunos de ustedes lo saben, a lo mejor los españoles sí sabían algo de esto. Ahí lo tienen en pantalla. En Madrid está, hasta hace unos años era la mayor feria de exoterismo de toda Europa. Creo que ahora es la segunda o la tercera. Una semana entera, en la cual vienen, no les estoy exagerando, turistas de fuera de España para participar en esta feria. Ahí tienen a los videntes, tienen a magos, tienen pócimas, tienen 1000 cosas, adivinadores, montón de cosas durante toda una semana, del 4 al 13 de octubre. No les voy a decir dónde es, porque no les voy a decir dónde es. Mejor se vienen aquí el 12 de octubre, que tenemos la fiesta de las naciones. Pero miren lo que se mueve en España. Tal vez viendo estas cosas, lo digo con dolor como español, uno va entendiendo, oye, ¿por qué? Voy entendiendo tal vez, ¿por qué somos los primeros en prostitución? ¿Por qué vamos de los primeros también en alcohol, en cocaína, en drogas? Uno va entendiendo. Y cuidado, porque aquel que quiera estar firme, tenga cuidado que no caiga, no nos sintamos ajenos a todas estas cosas. Vivimos aquí, de hecho, vivimos aquí. Miren, todavía relacionado con esto, el auge de las sectas y grupos esotéricos en España. La situación está desbocada. Esto va en aumento. Porque luego veremos que las obras de la carne se alimentan a sí mismas. Y es un monstruo. Y si le doy de comer a mi carne, a mis vicios y a mis deseos, me va a ir pidiendo más. Porque va a crecer. Y eso va en aumento, en aumento. Hace poco, ahí en el verano era noticia, un padre de familia había aparecido muerto en la playa y para sorpresa de su esposa, que ni sabía, había sido durante un ritual de magia negra que el padre estaba haciendo en la playa. Y allí lo encontraron. No se sabe bien porque no seguí más la noticia, lo que le pasó, pero ahí apareció muerto. Magia negra. Y si todavía dudamos más de esto, miren esa tienda.
¿Saben dónde está esta tienda? Tampoco les voy a decir exactamente dónde, pero está aquí en Fuenlabrada. Está aquí. Y miren lo que tiene. Tiene un nombre, Brujerías. Brujerías. Y miren la publicidad que hace. Tienda de esoterismo. A ver, eso es. Amuletos, velas, jabones naturales y otras artesanías. O sea que el apóstol no está hablando de teorías ni de tonterías. El apóstol está hablando de cosas muy serias. Las obras de la carne son muy serias. Y hace tantos años el apóstol ya las tenía identificadas, pero no han cambiado, están aquí. Yo te diría que incluso han aparecido más, porque el vicio y lo malo también se va superando y aparecen nuevas cosas, nuevas cosas. Nosotros tal vez no nos vemos ahí, no, yo no he llegado, pero ¿cuántos cristianos han participado de cosas de estas? ¿Cuántas cadenas y ataduras arrancamos? Porque tal vez en nuestro pasado estuvimos metidos en cosas así. Hoy en día todavía encontramos cristianos ahí que, juegan un poquito con el horóscopo, los talismanes, rituales familiares. No, es que mi familia siempre ha pasado el huevo y yo no le veo nada malo. Vamos a pasar el huevo o vamos a hacer cosas que si buscamos la palabra de Dios no están ahí. Miren, Deuteronomio 18 del 9 al 13 nos deja bien claro cuál debe ser nuestra conducta, porque el Señor sabe que viviremos entre pueblos como aquí y culturas que practican estas cosas. Escuchen bien, Deuteronomio 18, 9 al 13. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de médium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor, tu Dios serás intachable, intachable. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que saber las artimañas del enemigo. Tenemos que conocer contra quién batallamos. Y tomar entonces la actitud firme y decidida de arrepentirnos si es que estamos o hemos participado de estas cosas, de pedirle perdón a Dios, porque el nuevo nacimiento es también el arrepentimiento, es volverme de las cosas del mundo, de las obras de la carne, a Dios, a su palabra, a su reino, a su espíritu. Es dejar de caminar como iba caminando, dejar de vivir como iba viviendo y comenzar a vivir como quiere Dios que viva, como quiere Dios que viva. Y claro, estas son las últimas. Si las obras de la carne, algunas de ellas van directas contra Dios, ¿qué será contra nuestro prójimo? Odio, enemistades, pleitos, discordias, celos, envidias, ira, rivalidades, contiendas, desacuerdos, homicidios, asesinatos. Y esto no está pasando. Esto, si abres la prensa y ves tu país de origen o ves España misma, esto no sucede, ¿verdad? Esto no han notado que va en aumento, más bien va disminuyendo. Esto va más y es terrible, ¿no es verdad? Ahí les puse un par de recortes. Este me llamó la atención. Un hombre que fue jubilado con honores, excomisario, número 2 de toda Cataluña, condecorado. Y de repente encontramos que no solamente asesina y mata a su exmujer, sino que ese mismo día va a por la pareja actual que tiene y la mata también. Y la mata también. Las obras de la carne, si toman control de nosotros, nos ciegan, nos vuelven locos. Nos ciegan y nos vuelven locos. Y luego tienen ahí otro recorte, triste también. Criminalidad juvenil, las violaciones en grupo cada vez de personas menores y también los que la cometen menores, las bandas juveniles, todo ese desenfreno que va en aumento. Y es que, como les estaba comentando antes, las obras de la carne son amigas. Vuélveme, eso es, ahí lo dejamos. Las obras de la carne son amigas, no vienen solas. Ustedes se han dado cuenta de que el pecado no viene solo.
de que cuando nos dejamos seducir por el pecado y cedemos a la tentación, bueno, solamente va a ser una vez, no se va a enterar nadie, total, esto es algo pequeño, no va a pasar nada. Pero cuando Adán y Eva, nuestros precursores en esto, pecaron y precisamente dieron deleite a su carne, aquel árbol tentado era apetitoso para comer y cedieron a los deseos de la carne y comieron. Desobedecieron a Dios, pero inmediatamente empezaron a ser expertos en el pecado. Ese era su primer pecado, pero rápidamente fueron aprendiendo, porque se escondieron de Dios, porque trataron de mentirle y de ocultarse. Ahí apareció la mentira de la mano también de la desobediencia. Pero rápidamente también, cuando el Señor les pidió cuentas, se echaron la culpa el uno al otro. La mujer que me diste. Ahí apareció también ya la rivalidad, la contienda, el odio. Y empezaron a venir de la mano. Y ahí lo tenemos representado. Los jóvenes muchas veces, no, voy a la disco, no pasa nada, pero en la disco pues empieza el tabaco y el tabaco llama al alcohol. Y el alcohol ya nubla nuestros sentidos. Y con el alcohol empieza a hacer otras cosas también porque me desinhibo. Y cuando se dan cuenta nuestros jóvenes, pues están de obras de la carne hasta aquí, hasta la frente. Se han metido terriblemente hasta arriba. Y esto es de lo que nos viene amonestando el apóstol. Nos van a esclavizar. Echa para atrás, por favor, o más pequeño. Ahí tenemos los grilletes. Se forman, porque como he dicho antes, si alimento mi carne es insaciable, hermanos. Es insaciable. Y va a querer más, y donde empiezo a fumar un poquito nada más, y yo creo que voy a poder contenerme, y no, pues no. Voy a terminar fumando más y más. Y donde empiezo a beber solamente un poquito, solamente soy bebedor social. Eso se oye mucho últimamente. No, tranquilo, soy bebedor social. Solamente bebo, pues eso, cuando estoy con los amigos o cuando salgo, pues ojalá pudiera haber ese freno. Vamos a más, vamos a más. Y se forma al final una atadura, adicciones que nos encadenan, que nos roban, que nos matan, que nos quitan la vida y la libertad que Dios nos ha dado. Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es. Ante todo esto, el apóstol sigue hablándonos de manera clara. Acerca de todas estas cosas, yo os amonesto, os aviso, os exhorto, ya os lo vengo diciendo desde antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No solamente nos matan y nos destruyen a nosotros mismos, las obras de la carne, porque aunque prometen cierto placer, es bien pasajero. Luego traen dolor, muerte y destrucción, porque eso es el pecado. El pecado es muerte. No solamente nos dañan y nos matan a nosotros, sino que también dañan a nuestro prójimo y a nuestros seres queridos. Pero es que además, si todo eso fuera poco, el apóstol aquí es claro. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez, díganme si esto no es para ser radicales. Díganme si esto no es para tomarlo en serio, porque es un aviso bien serio. No tenemos que ser tibios, hermanos. No tenemos que ser tibios. Frente a todo eso, el apóstol contrapone el fruto del Espíritu Santo. Otra vez, una especie de selección de las características, de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Siempre, cuando me empecé a acercar al Evangelio, me llamó la atención, oye, ¿por qué fruto en singular y no frutos? Porque está hablando de varias virtudes y de varias características. Obras, plural, de la carne, y las hemos visto, aunque las hemos agrupado, pero van ahí de manera también individual. ¿Por qué fruto? Bueno, no sé, es bien difícil encontrar ejemplos para hablar de esto. Pero ahí tienen la naranja. Muchas veces cuando vemos la naranja, hablando de propiedades y de cualidades, pues a todos se nos ocurre, creo que es la más común, vitamina C. Naranja, vitamina C.
Pero no solamente tiene la naranja vitamina C. Ahí hice un pequeño estudio, ahí tienen calcio, magnesio, betacaroteno, que es vitamina A, luego en nuestro cuerpo, ácido fólico, fósforo, potasio, cobre, zinc, entre otras cosas. Cuando comemos la naranja, pues no podemos solamente tomar la vitamina C, no podemos solamente tomar una parte, lo estamos tomando todo, todo. Puede ser, eso sí, que algunas naranjas sean más dulces, otras menos, unas tengan mayor contenido, no lo sé, pero va todo en uno, va todo junto. Y igual nos pasa con el fruto del Espíritu Santo, y esto es hermoso, porque cuando el Señor nos hace nuevas criaturas y nos entrega el Espíritu Santo, entre otras muchas labores que hemos venido viendo en esta serie que hace el Espíritu Santo, muchas otras, también comienza a trabajar este fruto, que no es otra cosa que cambio de carácter, cambio de vida, en ti y en mí. Y a mí esto me agrada mucho, porque el paquete viene junto. Sí, ya lo sé, más de uno está pensando aquí o diciendo, oye, pues mi esposo, de paso te digo, esta enseñanza no es para que miremos a los demás, es para que nos miremos a nosotros mismos. Pero más de uno aquí está diciendo, pues sí, de paciencia mi esposa va bien, pero de lo que es templanza, pues como que no. O, bueno, todo va junto, hermanos, pero eso no significa que el que empezó la buena obra en nosotros no la siga haciendo. Es posible que estas cualidades, estas virtudes del carácter no estén todas al mismo nivel desarrolladas en nosotros, pero si andamos en las cosas del Espíritu, ten por seguro que van a crecer en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Es un proceso y es hermoso porque aunque digo son indivisibles, la primera de ellas que aparece en la lista no creo que sea casual, es el amor. El apóstol mismo, Pablo, fue el que dijo, oye, si yo tuviera ciencia, si yo tuviera don de profecía, si yo tuviera la fe de mover montañas de un lado para otro, pero no tengo amor, pues vengo a ser nada, como címbalo que retiñe, campana que resuena vacía y que no va a más. El amor es el primero, pero no es un amor de hombres. No caigamos en el error de pensar, bueno, yo soy buena persona, sí, soy una persona amorosa, No, estamos hablando del amor sobrenatural, del amor ágape, de un amor que el hombre no conoce y no puede alcanzar por sí solo, si no es en la llenura del Espíritu Santo. Es el amor que procede de Dios. El apóstol hace una descripción también, el mismo apóstol, preciosa. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es envidioso ni presumido, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Anda, dime si este es el amor tuyo o mío. No. El amor no se deleita en la maldad, sino que se goza, sino que se regocija, con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es un amor sobrenatural. Ese es un amor que todo hombre, toda criatura, toda persona necesita, porque es amor incondicional, porque es amor por encima de lo que hagamos. Ese es el amor que Dios nos ha dado. Por eso ha muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ese amor está a nuestro alcance. No solo que lo estemos recibiendo, sino que nos podemos llenar de él hasta tal punto que podamos llevar a otros. Ese es el amor como fruto del Espíritu que se va desarrollando en cada uno de nosotros. Y claro, viene de la mano cogido de otras cosas como el gozo y la paz. El gozo de Dios es una consecuencia directa de recibir y de sentir ese amor. Como he sido aceptado, como he sido perdonado, como el Señor me ama más allá de quién soy y de lo que haga, de manera incondicional, pues a pesar de las circunstancias que vivo o que tengo gozo. Porque perdido estaba y encontrado he sido, porque rechazado estaba y ahora cuenta conmigo. El Señor me ha dado herencia eterna con Él. Y claro, con ese amor y con ese gozo viene la paz. Recuerdan, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es la paz que viene con la llenura del Espíritu Santo. Es la paz que nos llena en esos momentos de dificultad también, donde todo el mundo pierde la calma, donde todo el mundo tiene temor, donde
el que está lleno del Espíritu Santo está tranquilo. No ajeno a lo que está pasando, pero sí tranquilo, con otras cosas que vienen también del fruto, con dominio propio, con templanza, afrontando lo que está por venir y por lo que viene. Eso es lo que el Señor quiere ir desarrollando en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. El apóstol saludaba así muchas veces: gozo y paz a vosotros. Qué hermoso saludo. Tenemos más, ahí también, cogidas del brazo: paciencia, benignidad, bondad. 3 virtudes estas que tienen mucho que ver, virtudes del carácter, que tienen mucho que ver con nuestro prójimo, con los demás, porque esta paciencia está traducida también como longanimidad. Esto es la paciencia especialmente que se ejercita en la relación con otras personas, porque el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. ¿Cómo andamos de paciencia? ¿Cómo andamos? Soportar a la esposa, al esposo, a los hijos, soportar a veces a ese hermano que, ay Dios mío, con este hermano, estar ahí dándoles esa paciencia, ese amor, ese abrazo, pasando por alto tal vez las ofensas, escuchando, siendo pacientes. Ya no hay esta paciencia en el mundo, hermanos. Ya no hay. La mayoría de la gente solamente para que les escuchen tiene que pagar un psicólogo o un psiquiatra. Ya no existe esto en el mundo. Ni siquiera tenemos la paciencia ya de pararnos a escuchar a alguien, a conversar con alguien. Vivimos deprisa, ¿no es verdad? Muy deprisa. La benignidad es ser útil y servicial, tener esa inclinación a ayudar a los demás, Eso es vital en nosotros los cristianos, porque de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Y la bondad que va de la mano, como decía, esa nobleza de carácter, una combinación de justicia y de amor, inclinados a hacer lo bueno. Y esto solo puede venir de Dios, porque recuerdan el encuentro con el joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Nos creemos buenos nosotros a veces, pero verdaderamente solo Dios es bueno. Así que cuando la obra del Espíritu comienza a transformarnos y comienza a estar en nosotros, empiezan a aparecer cambios verdaderamente impactantes para los demás. Nos está hablando Pablo. Este era Saulo, ¿recuerdan? Perseguidor, asesino o cómplice del asesinato de Esteban. Perseguidor de los cristianos. Y miren lo que está haciendo y de lo que nos está hablando. Díganme si no hay un antes y un después en la vida del apóstol. Si no se ve una transformación y una obra sobrenatural, trascendente y maravillosa del Espíritu Santo en su vida. Y por último aparecen la fe, la mansedumbre y la templanza. Estas son virtudes de alguna manera que son hacia adentro, son de cada una de las personas, pero que también redundan, por supuesto, en el beneficio de los demás, de nuestro prójimo. Porque esta fe es más bien fidelidad. Es esa fidelidad de una persona que verdaderamente es firme en sus convicciones, en sus creencias, y que también cumple lo que promete. De una persona cuyo sí es sí y cuyo no es no. Oigan, esta cualidad tampoco se encuentra hoy en día en ningún sitio. Por dinero, los políticos, bueno, por dinero y por poder, ya ven los políticos, ni se sabe a veces qué tendencia tienen, izquierdas, derechas, centro, no son fieles a nada, a ninguna idea, a ningún credo, excepto a ellos mismos, tal vez llevados por las obras de la carne. No es este un mundo donde la fidelidad de este tipo abunde. La mansedumbre, que a veces la tenemos tan mal catalogada, ¿no? Bueno, Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra, bienaventurados los mansos. La mansedumbre que viene con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con debilidad, más bien todo lo contrario. Hay que ser muy fuerte, para poder uno prescindir de sus derechos, para poder hacerte débil ante los demás, para poder cumplir con la palabra, los fuertes ayuden a los débiles. El Señor fue manso y siendo Él el Todopoderoso,
el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tuvo la mansedumbre de cumplir aquello que se había propuesto. Se humilló por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y la última de todas es la que más me impresiona. La templanza, que viene también como dominio propio. Oigan, si hay algo que falta en este mundo es el dominio propio. Hoy día ya no puedes ni siquiera pararte a discutir con el coche o tener una pequeña discusión de tráfico. La gente vive llena de ira, de cólera, de contienda. La falta de dominio propio, hemos visto ahí, alimenta asesinatos, alimenta tantas cosas en un arrebato de cólera y de ira que puede durar un par de minutos. Uno puede marcar para toda la vida, la propia vida de uno en un error, o marcar la vida de otra persona o de otra familia. Dominio propio. Este es un mundo muy necesitado del fruto del Espíritu Santo. Este es un mundo muy necesitado de que la iglesia del Señor aprenda de verdad a buscar el fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. No solamente que vence a la ley del pecado, sino que no hay ninguna otra ley dada por los hombres o que se pueda dar que busque que seamos mejores ciudadanos o mejores individuos que pueda igualar ni siquiera a esto ni parecerse. El fruto del Espíritu Santo está en valores morales y éticos por encima de cualquier ley que los hombres pudieran impulsar o pudieran hacer. Solamente llenos del fruto del Espíritu Santo podremos llegar a ser lo que dice la palabra que tenemos que ser, luz y sal para este mundo, para este mundo. Termino con la palabra también del apóstol. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, otra vez, esto es intencional. Crucificar nuestros deseos en la carne es trabajoso, es esforzado. Tiene que ser intencional. Tengo que orar para eso, tengo que proponérmelo, tengo que pedirle ayuda al Señor porque tal vez alguna de esas obras de la carne me tiene bien agarrado y me tiene bien cogido. Pero mi intención es vencer esa batalla por amor a Cristo. Y en ello me empeño, y en ello busco a mis hermanos de la iglesia, y en ello batallo. No me rindo. Porque mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Eso debemos hacer. No debemos, como dije, conformarnos a las cosas malas de este siglo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este es el mismo Pablo diciendo. Palabra del Señor, el que quiera venir conmigo y ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué características, qué evidencias hay en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento? ¿Estamos más viviendo en el Espíritu o estamos más viviendo en las cosas de la carne? Cada uno debe de responderse. Como dije antes, es una tentación en este mensaje o en esta predicación mirar a otros y pensar en mi esposa o pensar en mis hijos. Oye, pues mira, es verdad, ella o ellos no. Pero el Evangelio empieza por uno mismo, hermanos. No miremos la paja en el ojo ajeno, sino busquemos la viga en el nuestro. Esta es una pregunta para nosotros mismos. Y el apóstol va terminando y dice, esto me conmueve, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu, seamos consecuentes, seamos honrosos a lo que ha hecho el Padre en nosotros. Por favor,
No seamos tercos. Es el Espíritu Santo el que me ha dado nueva vida. He nacido del poder del Espíritu. Es el Espíritu Santo en mí el que me está llevando a entender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que me va transformando, me va renovando. Es el Espíritu Santo el que nos ha ayudado a levantar esta congregación, a estar aquí. Oye, si tenéis vida por el Espíritu, ¿cómo sois así? No viváis en la carne, vivir en Él, por Él y con Él, con el Espíritu. Eso nos está diciendo el apóstol. Le diría a los Gálatas, y también tal vez esto es para nosotros: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es una buena pregunta, ¿no es verdad? Para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos porque, Señor, tú no te cansas de nosotros. Gracias, Señor, porque siempre encontramos en la palabra exhortación, confrontación, pero también esperanza, Señor, para el cambio y para la redención. Gracias, Señor, porque aunque somos tercos y obstinados, aunque, Señor, seguimos muchas veces batallando en nuestros pecados y siendo tibios, como ahora decíamos, pues tú sigues esperando, sigues viniendo, sigues enviándonos la palabra, la exhortación, el hermano. Queremos agradecerte por eso, Padre. Tal vez hoy este mensaje, Señor, haya hablado de manera especial a alguien, Padre Santo. Eso solo tú lo sabes, Señor. Tal vez haya alguien hoy, Padre, que ha sido tocado verdaderamente, que se ha dado cuenta de que está más en las cosas de la carne que en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Señores, queremos orar especialmente por esas personas, Dios. Señor, queremos rogarte y suplicarte que sientan tu abrazo de amor y de perdón. Señor, queremos que les recuerdes que tú has muerto por ellas, Señor. Queremos, Padre Santo, Señor, que les recuerdes que hoy es un buen momento y es un buen día para volver a ti, Padre. Para, Señor, llevados del amor de Dios, llevados del poder del Espíritu Santo, tomar decisiones y arrepentirse, Señor. Y arrepentirse. Dice tu santa palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia, Señor. Porque tú eres bueno. Y, Señor, oramos así. Oramos así. Si tal vez está viendo oraciones o personas, Señor, que han identificado y están de alguna manera confesando conductas, hábitos, cosas que hay en sus vidas, que se han dado cuenta, Señor, de que les están apartando de ti. En el nombre de Cristo Jesús, dale al Señor el querer como el hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dales la fortaleza, dales una nueva llenura de tu Espíritu Santo. Señor, porque tú nos has dado todo lo necesario para poder, Señor, vivir conforme, Padre Santo, a tu voluntad. Ayúdanos, por lo tanto, a menguar a las cosas de este mundo, Señor, y a poder crecer a las tuyas. Señor, oramos por esa nueva oportunidad. Oramos, Padre Santo, Señor, para que haya liberación, Señor, para que rompas cadenas, para que rompas ataduras si las está viendo, Padre Santo, Señor, para que allá donde tal vez abundó el pecado, una vez más sobreabunde la gracia, tu gracia poderosa, tu perdón y tu restauración.
estamos orando, Señor. Lo hacemos tal vez por nosotros mismos, pero también por nuestros hermanos, por tus hijos, tus hijas, por las personas que están orando así. Señor, quiero orar también. Tal vez hay alguna persona que está oyendo, Padre Santo, que ha oído y que todavía no se ha entregado a ti, que todavía no se ha entregado al Señor Jesucristo, no ha hecho su decisión, porque tenemos que ser firmes y tomar decisiones como hoy se ha dicho. Tal vez haya alguien aquí que ha titubeado hasta ahora y que no te ha confesado y aceptado como Señor y Salvador. Es por ahí por donde hay que empezar, Señor, porque sin aceptarte a ti no es posible tener al Espíritu Santo, Señor. Si hay alguien hoy aquí que no está seguro de haber aceptado o confesado al Señor, o que no lo ha hecho, este es un buen momento. Este es un nacimiento espiritual, así que no hay que hacer nada evidente ni ostentoso, porque lo que sucede es glorioso, es trascendente y es eterno. Yo quiero orar por esa persona. Si hay alguien así, alza tu voz internamente, espiritualmente, y dile: Señor Jesús, te pido perdón porque por mucho tiempo he vivido de espaldas a ti. Señor Jesús, yo he sido culpable de estar en esas obras de la carne y de no buscarte a ti. Padre Santo, pero hoy quiero cambiar mi vida, mi pasado, mi eternidad. Por eso me arrepiento. Y te pido, Señor, una nueva oportunidad, que no me dejes volver a esas cosas, porque solo el perro vuelve a su vómito. Hoy te pido, Padre Santo, Señor, que me des la vida nueva, Señor. Y para eso, Padre, yo te confieso y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te la entrego por completo. Tómala, Señor Jesús. Dame de tu Espíritu Santo para poder, Señor, llegar a ser una nueva criatura, para poder aprender a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Así oramos. Señor, y terminamos orando, Padre, para los que ya te hemos confesado y te hemos aceptado, por una nueva llenura del Espíritu Santo, Señor. Nos confesamos, Padre Santo, débiles. Señor, nos confesamos a veces batallando, siendo tibios, cayendo en tentación, Padre. Señor, ayúdanos, porque no queremos volver atrás, ni queremos dar pasos hacia atrás, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea una vez más derramado sobre esta tu iglesia, Señor. Sobre los hombres, las mujeres, tus hijos que están orando ahora con el corazón. Señor, nos confesamos, Padre Santo, y reconocemos que separador de ti, nada podemos hacer. Llénanos en esta mañana, Padre bueno. Llénanos. Te adoramos, te alabamos. No hay nada ni nadie como tú, Señor. Y queremos estar bien cogidos a ti por el resto de nuestros días y por la eternidad. Gracias, papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.